Buenos días, hermanos, hermanas. Un placer, un gozo, una bendición saludarles por este medio. Rogamos a Dios que se encuentren gozando de buena salud, bendecidos con sus familias y creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Continuamos con nuestro estudio, no sin antes agradecerles de verdad por la disposición que tienen, por el empeño que han puesto a estudiar la palabra, por el compromiso. En verdad que es un compromiso, es un serio compromiso de nosotros los cristianos de escudriñar, de estudiar las Escrituras. Es no simplemente leer y ojalá y me reciban esto como un recordatorio de que los cristianos no somos cristianos porque vamos a la iglesia. Es porque tenemos una personal, íntima relación con Cristo Jesús. Y eso viene obviamente, de un caminar de fe, de la fe que nos hace leer este libro que llamamos la Biblia y saber que es en verdad la viva y poderosa palabra de Dios, que no es información solamente en nuestro cerebro, no es algo que solamente alimenta nuestro intelecto y tampoco es un ejercicio académico el leer la Biblia. Es el ponernos cara a cara con Dios y escuchar, poner a oídos atentos y corazón dispuesto a escuchar de su palabra. Entonces, nunca, por favor, vayan a creer que nosotros nada más pensamos que ustedes escuchan, nosotros... No. Le damos gracias a Dios por ustedes que se toman el tiempo, que se dedican. Yo sé que muchos de ustedes disponen de este tiempo, porque cuando por alguna razón no podemos estar en vivo a esa hora que ustedes saben que estamos, inmediatamente nos comienzan a preguntar, y eso es una bendición, no porque involucra a un servidor, no, pero porque tenemos ese deseo juntos de crecer, principalmente cuando vemos las cosas a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Cómo el mundo ha cambiado. De 10 años aquí estamos viendo cambios dramáticamente impactantes en el mundo. No digamos 20 años, 30 años, 40 años atrás. El mundo ha cambiado y no para bien. Entonces, a la luz de todas estas cosas, cuando consideramos el mover político de todo el mundo, las economías fluctuantes, los eventos sociales que desestabilizan a naciones en todas partes del mundo, el caos que impera cuando hay guerra, cuando hay conflictos entre naciones, la corrupción en los gobiernos, escuchamos en muchas partes del mundo, y todas estas cosas que sinceramente no nos alarman o no deberían alarmarnos, porque sabemos que estas cosas van a ir de mal en peor, pero sí nos ponen en un momento más precavidos, sí nos llevan a analizar más concienzudamente. En realidad nos estamos preparando para esto que se aproxima. Es decir, el sistema meteorológico espiritual nos avisa que se avecina una severa tormenta. ¿Qué tan preparados estamos? ¿O acaso somos indiferentes y estamos pensando, no pasa nada, todo está bien? O en verdad, porque somos precavidos, y porque sabemos que necesitamos un plan de contingencia, estamos haciendo lo necesario. Eso es lo que hacemos cada domingo y cada miércoles cuando nos reunimos, ¿no es cierto? Es preparándonos, es aprendiendo de Dios. Él que existe fuera de lo que conocemos como el tiempo. Nuestro Dios no está limitado por ayer, hoy o mañana. Él vive fuera de eso. Y por eso mismo Él sabe el principio, el fin de todas las cosas. Y Él nos dijo hace miles de años atrás, estas cosas van a suceder. Y el privilegio de nosotros los cristianos es de leer la Biblia y saber los acontecimientos que van a ir. Nosotros no tomamos nuestra información de los canales de televisión o los medios de comunicación o las plataformas sociales, no. No, ellos solamente en algunas veces nos confirman lo que la Biblia nos dijo hace mucho tiempo atrás. Entonces, todo esto para decirles muchas gracias, en verdad. Muchas gracias porque
no necesariamente porque están conectados acá, estamos en esto en conjunto, no. Muchas gracias porque creyeron, muchas gracias porque se disponen, muchas gracias porque continúan, muchas gracias porque no se han dado por vencidos, muchas gracias porque han hecho de la palabra de Dios el pan de cada día. Muchas gracias porque han creído a Cristo Jesús. Muchas gracias porque allí donde estás, tú no lo ves y no lo vas a mirar en tu vida tal vez, pero tú en tu manera de vivir estás haciendo una diferencia. Así que, dicho sea de paso, pues muchas gracias. Pero gracias, por encima de todo, gracias a Dios que es fiel y nos sostiene y sigue siendo todo suficiente. Y nuestra esperanza es el Dios que creó todo lo que existe. Nuestra esperanza está en Él y no seremos conmovidos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos porque tú eres real, porque tú eres paciente, porque tú eres misericordioso, eres generoso, eres un Dios que perdona, eres un Dios de gracia, eres un Dios misericordioso, Señor. Pero encima de todo eso, eres un Dios personal. Nosotros no hablamos de Dios, nosotros hablamos con Dios. Caminamos con Dios, aprendemos de Dios y por eso te damos gracias, Señor. Gracias que esto que llamamos estudio bíblico es nosotros, tus hijos, aprender, escuchar la voz de nuestro Dios, la voz de nuestro Padre. Es un gozo tremendo y por eso te damos gracias, Señor. Te pedimos que a través de este tiempo que vamos a pasar juntos, mis hermanos y yo, nos hables de manera tal que sea tan clara, tan concisa, tan consistente con tu carácter, que al final del estudio podamos decir, qué bueno es nuestro Dios. Y continuar así caminando, paso a paso, pausadamente, precavidamente, cautelosamente, pero con pasos firmes sobre esta tierra, sabiendo a dónde vamos, y sabiendo que el que va con nosotros es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de su trono. Bendito seas pues, Señor, te alabamos y bendecimos, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablamos del pequeño remanente de Israel. Otra cosa que también quiero comentarles, perdónenme si en algunas de estas cosas me tomo la libertad de profundizar en algunas cosas, porque estos capítulos 9, 10 y 11 son importantes, son fundamentales para poder tener una idea clara de lo que viene en el futuro. Entonces, cuando tomamos un caso como el de la semana pasada, en donde la Biblia nos dice que Dios guardará a un pequeño remanente y que Dios lo va a proteger y que Dios será fiel para salvarlos y para guiarlos y para mirar por ellos todo el tiempo. Entonces, nos tomamos ese tiempo porque primero, no tenemos prisa, no hay razón para ir a la carrera. Y segundo, porque son cosas importantísimas. Y si lo vamos a hacer bien hecho, lo vamos a hacer bien hecho y vamos a tomar el tiempo. Entonces, por eso es que estoy tomando este tiempo. No crean que es por cualquier otra razón, sino porque quiero que ustedes y yo mismo estoy aprendiendo. Créanme, el enseñar la Biblia no es porque yo la sé. El enseñar es porque Dios me ha llamado a esto y el primero a quien le estoy hablando este mensaje es a mí mismo. Así que yo juntamente con ustedes estoy aprendiendo estas cosas y me deleito en esto. Así que hoy vamos a hablar en los versos 30 al 33 y vamos a hablar de un tema específicamente que se conoce como el tropiezo de Israel. ¿Por qué tropezaron? ¿En qué o con quién tropezaron? ¿Y cuál fue el resultado de ese tropiezo? ¿Qué los orilló? ¿Qué les causó que tropezaran? Y vamos a ver estas cosas a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, mucha confusión hay acerca del pueblo de Israel. Que si Dios ya se deshizo de Israel, que si la iglesia es el nuevo Israel, que si las promesas que se fueron hechas a Israel se van a cumplir en la iglesia y muchas cosas, aún dentro de iglesias que parece ser son bíblicamente sanas y sin embargo tienen una idea confusa acerca de cuál es el plan de Dios y quiero que aprendamos de la Biblia. Yo no les doy mi opinión al respecto, Dios me guarde. Yo quiero que juntos aprendamos a qué dice la Biblia al respecto. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de por qué tropezó Israel? Ese es el título, ¿por qué tropezó Israel? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La semana pasada, como dije, hablamos de
Dios que dijo, no la nación entera de Israel serán salvos, sino un pequeño remanente. Ya quedó claro, vimos las profecías anteriormente en Oseas, vimos las profecías en Isaías y vimos el carácter, el corazón de Dios, que aun cuando la mayoría de su pueblo, el pueblo de Israel, lo rechacen, Él tiene un pequeño remanente, y con ese remanente, la nación de Israel, vuelvo y repito lo que he repetido muchas, la nación de Israel inició con un hombre con el nombre de Abraham. Y luego de Abraham vino Isaac, y luego de Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, y luego más adelante vino David, descendiente de la tribu de Judá, y de la descendencia de David vino el Mesías, Cristo Jesús. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que así como por la desobediencia de uno, esto es Adán, como por la desobediencia de uno vino el pecado y con el pecado la muerte, así también por la obediencia de uno, esto es Cristo Jesús, los muchos serán justificados. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos tratando de definir aquí? Que Dios tiene un pequeño remanente, no necesita la nación entera, pero el plan de Dios es perfecto, el propósito de Dios se va a cumplir, se está cumpliendo. Y Cristo Jesús vino, tal como Dios lo prometió desde Génesis, que vendría de la simiente de la mujer. Este es Cristo Jesús, que nació no engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo puesto en el vientre de María. Ok, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿y cómo es entonces que podemos entender la razón por la cual Israel tropezó? ¿Cómo es que hoy en día, desde que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y luego por más de 40 días se presentó a muchos testigos, de los cuales cuando se escribieron libros del Nuevo Testamento, muchos todavía estaban vivos? Pablo lo dice así. En una ocasión a más de 500 personas a la vez. Y dice, ¿cómo es que ahí está la prueba de que Jesús sí resucitó? Y después fue llevado al cielo. Luego después, 10 días después, vendría el día de Pentecostés, vendría el Espíritu Santo. Los discípulos que se hallaban orando en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Dios obró este gran mover del Espíritu. Nace la iglesia como tal. La gente comienza a murmurar a los cristianos que los oyen hablar en lenguas, una manifestación del mover del Espíritu en ese momento, y todos dicen, ¿qué le pasa? ¿Por qué están hablando así? Y sin embargo hay gente que vinieron de todas partes y les entienden perfectamente lo que están diciendo. Se presenta la oportunidad, Pedro abre su boca, les comparte un mensaje, miles de personas vienen a los pies de Cristo Jesús con un mensaje. La iglesia que comienza con 120 personas en el aposento alto, después se encuentra con 3,000 y tantas personas. Y ahora Dios comienza a trabajar con su iglesia. Para los judíos, principalmente a los líderes religiosos, esto es algo inaceptable. ¿Cómo pueden entender ellos que ahora esta secta, así le llamaban a los discípulos, esta secta, dice, ¿cómo es que ahora esta secta está creciendo tanto? Y los comienzan a perseguir. Pero es el plan de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Viene la persecución. Los discípulos entonces son arrojados a abandonar Jerusalén y donde quiera que van predicando el Evangelio. Antes que nos demos cuenta, el Evangelio ya salió del territorio de Israel y ahora, por medio de Pablo y el equipo misionero que van con él, cruzan por primera vez hacia Europa. Habiendo visitado estas regiones de Asia, ahora cruzan hacia Europa. Y está comenzando este gran mover del Espíritu, del cual nosotros hemos sido recipientes y por la gracia de Dios hemos escuchado el Evangelio. Entonces, ¿qué vemos con eso? Que los gentiles por multitudes están viniendo, hoy en día todavía, multitudes de gentiles están viniendo a la fe en Cristo Jesús. Pero no es lo mismo con Israel. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ese es el tema que ocupa en estos versos 30 al 33 y se los leo. Romanos 9, verso 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia
han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pablo se pregunta y él mismo se contesta. Porque iban tras ella, tras la ley, no por fe, sino como por obras de la ley. Y aquí está el punto. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y eso no debió haber sido nada nuevo, Pablo dice aquí. Debieron haber puesto atención a la palabra. Tropezaron en la piedra de tropiezo. La implicación es porque no pusieron atención a lo que dice la palabra. Porque la palabra, por eso Pablo dice como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Eso viene del libro de Isaías. Si había gente importante para los israelitas, eran Abraham, el padre de la nación de los hebreos, Moisés, obviamente, Isaías, súper importante, Elías, y algunos otros que ellos consideraban muy importantes, pero estos son los más importantes para ellos. Entonces dice, en las Escrituras ustedes lo han tenido desde, ahora, para aquí este tiempo, estamos hablando de los años 60. Cristo muere para el año 30, entre 30 y 32 más o menos, estamos hablando de 30 años después de que murió Cristo Jesús. Isaías escribió estos 750 años de Cristo Jesús. Pero estamos hablando de 800 años. La historia del pueblo de Israel dice, hace 800 años ustedes tenían esta revelación, que vendría uno, en el cual si ustedes no ponían cuidado, iban a tropezar. Y aquí dice, pongo en Sión, esto es Jerusalén, piedra de tropiezo, y también va a ser roca de caída. Ahora, el que crea en él inmediatamente personifica a esta piedra. La piedra de tropiezo no es en sí una piedra, es una persona. Y no solamente es una persona, pero es en masculino, es él. Entonces, ¿por qué tropezó Israel? Y aquí comienza Pablo a desglosar este asunto. Número 1, en verso 30. ¿Por qué los gentiles que no estaban buscando la justicia de Dios la alcanzaron, la recibieron? ¿Y por qué los israelitas que estaban trabajando arduamente para conseguirla no la alcanzaron? ¿Cuál es la diferencia? Y Pablo lo pone aquí en términos muy sencillos. Pues este es el asunto. Porque los gentiles escucharon de la justicia de Dios, y tiene que ser por el evangelio, y creyeron por fe. Los judíos también escucharon. Ahora, recuérdense que Romanos, al principio, en el capítulo 1, verso 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente, y después al griego o al gentil. Ese es el poder de Dios, el poder del evangelio. Ok, si bien es cierto, entonces el mismo evangelio que le dice al gentil que él es un pecador que está perdido, y eso lo dice en capítulo 1 empezando. Le dice, no tienes excusa. Se predica el evangelio. Miremoslo de esta manera. Se predica el evangelio. En la audiencia se encuentra, por así decir, mitad de judíos, mitad de gentiles. Se predica el evangelio. Y Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos, no tienen excusa. Los gentiles son culpables delante de Dios, tanto como los judíos son culpables delante de Dios. Los judíos no tienen ventaja alguna, no porque de ellos vinieron las escrituras, no porque de ellos nació el Mesías, no porque a ellos les fueron dados estos grandísimos privilegios, el templo, los sacrificios, las ofrendas, el sacerdocio. Ellos tenían todo esto, de ellos vinieron los profetas, de ellos vinieron los patriarcas, dicho sea de paso, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tenían todos estos privilegios.
Y si no han aceptado lo que Dios ofrece por fe, entonces dice, ellos son culpables también. Pero nosotros no podemos ser culpables, somos el pueblo de Dios. ¿Basado en qué? Pues somos israelitas. No, no por ser descendiente de Abraham pienses que eres hijo de Dios. Eso no te hace hijo de Dios. No, pero nosotros practicamos la circuncisión. El evangelio no hace distinción de circuncisión o incircuncisión. Pero tenemos la ley. La ley no salva a nadie. Entonces, ¿cuáles son nuestros beneficios? Que creas por fe. Lo que tú mismo predicabas. Lo que tú mismo ya sabías. Entonces, capítulo 1 y 2 de Romanos dice, el judío es culpable delante de Dios, el gentil es culpable, el filósofo es culpable, el intelectual es culpable. Pablo dice, de hecho, todo mundo es culpable delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Y aquí viene el gran meollo del asunto. Al escuchar eso el gentil, lo primero que va a decir, entonces, ¿qué hago? Ok, yo entiendo. Lo que la Biblia dice es cierto. Porque cuando hablamos de pecado, tal vez yo no lo llamaba pecado, pero sí soy culpable de esas cosas. A ver, ¿alguna vez mentiste? Sí. ¿Tomaste algo que no era tuyo? Sí. ¿Dijiste falso testimonio? Sí. ¿Has deshonrado a tus padres? Sí. ¿Has cometido adulterio? No. ¿Has mirado a una mujer así con...? Sí. Bueno, eres culpable de adulterio. ¿Has cometido fornicación? No. ¿Nunca adoraste a otros dioses? Sí. ¿Tienes imágenes? Sí. ¿Cuántos de los 10 mandamientos entonces crees que has quebrantado? Casi todos. Aquí vienen las malas noticias. Con uno solo que hubieses quebrantado, eres culpable de todos. ¿Entiendes eso? Sí, o sea, sinceramente sí, yo entiendo eso. Entonces, ¿qué hago? Cree en el Señor Cristo Jesús y serás salvo. ¿Así nomás? Sí. ¿No tengo que hacer nada? No. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo por ti. Cristo vino del cielo a la tierra. Vivió una vida sin pecado. Fue perfecto. Cumplió la ley en su perfección. ¿Conoces a alguien que haya cumplido la ley? No. ¿Existe alguien que pueda cumplir la ley? No. Cristo Jesús sí. Él vino y sabiendo que tú eres un criminal, un adúltero, un fornicario, un ladrón, mentiroso e idólatra, Cristo Jesús vino y tomó tu lugar para que muriendo en la cruz pagara por tu pecado. Y cuando Él derramó su sangre es poderosa para lavarte de toda tu inmundicia. Ahora bien, ¿deseas continuar en esa vida de pecado? Déjame decirte, esa vida de pecado te va a llevar al infierno. La paga del pecado es muerte. ¿Deseas continuar en esa vida de pecado? Porque también debo decirte que el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú escoge. Pecado y muerte, vida eterna y el cielo con Cristo Jesús. Decide pues. Millones, billones a través de la historia escucharon lo que Dios les ofrece y saben que el único requisito es fe, creer. No agreguemos nada más. Creer. El Evangelio de Juan se escribió, dice Juan, para que creas que Cristo Jesús es el Mesías y para que creyendo tengas vida en su nombre. Creyendo en Él. Entonces, ¿qué quieres hacer, amigo gentil? ¿Qué hago? Humíllate delante de Dios. Recibe el perdón de pecados. Por fe recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador.
cree en Él. Oh, claro, no tiene problema. ¿Por qué? Porque sabe que es un pecador. Él está consciente, él bajo la convicción de lo que ha sido en su vida y su pecado. Él no tiene problema en decir, es cierto. Y hay otras cosas que no sabes. Yo he hecho todo eso, soy culpable de todo eso. Entonces dice, por fe, por supuesto, quiero poner toda mi fe, mi confianza en Cristo Jesús. Yo no puedo pagar por mi pecado. Cristo Jesús ya pagó y no tengo que pagar. Él dijo, consumado es, pagado en su totalidad. Ok, dejemos al gentil. Ya está feliz, recibió a Jesús. Él ya es un hombre de fe, porque por fe recibió la salvación que Cristo Jesús le ofrece. En ese momento Dios dice justificado. Y como ha sido justificado por la fe, ya tiene paz para cuando ya no es enemigo de Dios. Ahora es hijo de Dios. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo es ganancia para él, por fe en Cristo Jesús. Ok, feliz, gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo. Mi amigo judío, ¿qué usted opina al respecto? Yo no necesito eso. ¿Por qué? Porque soy circuncidado, porque he ofrecido mis sacrificios, porque he participado de esto y de esto y de esto, porque digo mis oraciones, porque esto, porque el otro, porque aquí, porque allí, y comienza a decirte todas las cosas que él hizo. ¿Viste? La ley dice, haz todas estas cosas, pero si quieres hacer todas estas cosas, vas a vivir por ellas. Pero si eres culpable de una, Santiago dice, si quiebras uno de estos, eres culpable de todos. Sí, pero Dios tiene que ver que yo soy buena persona. Tú sabes que los judíos, en términos actuales, los judíos creen que su función es reparar al mundo. Si hay una tragedia, si hay un desastre natural, los judíos son los primeros en llegar, aunque no abiertamente, porque el mundo no los ve con buenos ojos. Pero ellos son muy bondadosos, hacen mucha benevolencia. Lastimosamente lo hacen por los motivos equivocados. Ellos creen que las cosas que ellos hacen les deben dar un crédito y Dios tiene que aceptar lo bueno que ellos hacen y no tomar en cuenta lo malo que hagan. Ellos no ven necesidad de un Salvador, porque según ellos han hecho todo lo necesario para estar bien con Dios. Y por favor, permítanme esto. No te la pongo muy difícil. Nosotros que tenemos muy claro lo que es el impacto de la religión católica, dile a un católico que necesita arrepentirse de su pecado, confesar a Jesús y dejar de ser una vida de idólatra, de borracho, de drogadicto, de malviviente, de todo eso. Dile que Dios no está, que no se place en su vida de pecado. Dile y verás lo que te dice. Defienden a capa y espada su religión. No conocen a Dios, no conocen las Escrituras, no conocen a Jesús, saben de Dios, saben de la Biblia, pero no los conocen. Adoran a María o a cualquier virgen, la Virgen del Cobre, de la Caridad, del San Juan de los Lagos, de los milagros, de la Virgen de la que tú quieras. Pero ni siquiera ellas las conocen. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se ha empeñado en corromperles el deseo que tuvieran por conocer personalmente a un Dios que es real, que es personal, que es vivo. La Iglesia Católica se ha empeñado por muchísimos años a mantener a un pueblo en la ignorancia. Y por eso la Iglesia Católica se vuelve el único camino de salvación, que no es cierto, pero a la Iglesia Católica como sistema religioso se han instalado como el único camino a la salvación para un pueblo a quien ellos deliberadamente mantienen en la ignorancia. Estamos
en tiempos de Cuaresma. Es ridículo ver lo que ellos hacen. Digo con todo respeto, porque mucha de mi familia pretenden ser católicos. Y no importa lo que les digas. Y si quieres adentrarte en una discusión con ellos, no lo hagas, porque no vas a ganar. No vas a ganar. Te los vas a echar de tus enemigos. Es la peor ofensa que les puedes decir, que su religión es un sistema diabólico de mantenerlos ignorantes para que no conozcan al único Dios verdadero. Ellos, los católicos, los que defienden el catolicismo, ignorantes del catolicismo, no tienen idea de lo que es, no saben qué dice qué, repiten como una guacamaya, no saben. No lo estoy diciendo, por favor, no me malinterpreten. No lo estoy diciendo en un sistema de desprecio, no es despectivo para nada lo que te estoy diciendo, es la realidad. Prefieren morirse y lo dicen abiertamente. Esta es la religión de mis padres y en esta me criaron y aquí me voy a morir. Pero entiende, vas a ir al infierno. Pues no importa, pero no voy a traicionar la religión de mis padres. Pero tus padres estaban erróneos. Tus padres son culpables de los mismos pecados que tú. No me importa. Porque yo sé que viene el día en que voy a ir a la iglesia, me van a poner una cruz aquí con ceniza o qué sé yo. Estoy bien. ¿Quién dice? ¿Quién dice que estás bien? Entonces, para nosotros, no nos es difícil entender lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué tropezó Israel? Uno, porque querían agradar a Dios con sus obras. Porque el religioso, no importa la religión, católico, musulmán, budista, mormón, testigo de Jehová, todas esas religiones, todas por igual son falsas. Y todas llevan al hombre a la condenación del infierno. Todas. No hay una buena. No hay una religión que sea buena. ¿Y por qué? Porque la religión le hace pensar al hombre, escúchame esto, la religión le hace pensar al hombre que él puede hacer una, dos, tres cosas y en su mente corrompida, en su mente torcida y sucia, él ahora viene delante de Dios una vez al año, tal vez dos si acaso, y se va a presentar delante de Dios y ahora él va a exigir, escúchame lo que te digo, el católico se presenta delante de Dios irreverente, irrespetuoso, insultando y ofendiendo a Dios, porque se presenta delante de Dios y prácticamente le está diciendo a Dios, con sus hechos y sus acciones, Dios, yo ya hice mi parte, ahora usted tiene que hacer lo que le corresponde hacer para bendecirme. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy exagerando? No. La religión fluye de un corazón arrogante y lleno de orgullo que pone a Dios bajo la obligación de bendecir al impío en su pecado. No hay peor insulto que le puedan hacer a Dios que ese. Vale más, nunca fueran a una iglesia. El otro, que nunca fue religioso, que nunca se interesó en ninguna de esas cosas, le dices, eres pecador, dice, yo sé. Le dices, vas a morir y vas a morir en tu pecado. No, eso no quiero. ¿Reconoces que pecaste? Por supuesto, yo lo hice. El religioso no. Es más peligroso un religioso radical, un fanático religioso es más peligroso que una persona que jamás tuvo contacto alguno con una religión. Entonces, ¿por qué Pablo dice que tropezaron? Porque quisieron obtener una justicia basada en sus obras. Isaías le dijo al pueblo de Israel, no, Isaías 64:6, no, en tus mejores días, lo mejor de ti, en lo mejor de tus obras no dejan de ser un trapo de inmundicia.
Trapo de inmundicia era un pedazo de tela que usaban las damas en sus periodos menstruales. Y al arrojar ese trapo de inmundicia, estaba lleno de desechos. Sangriento, horroroso desecho. Asqueroso desecho. Isaías le dice, no se equivoquen. Todo lo que ustedes puedan hacer en sus obras no son más que un asqueroso, sangriento desecho. Trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué les dice? ¿Por qué tropezó Israel? Tropezaron porque iban tras una ley de justicia, pero iban tras ella no por la fe, sino por las obras. El gentil no tiene obras que pueda presentar. ¿Qué le va a presentar a Dios? Nunca ha hecho nada. No lo estaba buscando. Nunca trató de ofrecer un sacrificio. Ni siquiera sabe lo que es eso. Pero vino y se presentó delante de Dios por fe y dijo, sí, Señor, reconozco que he pecado y necesito de tu salvación. Solamente tú me puedes salvar. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa directa contra Dios, no el religioso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues como iban detrás de una justicia que es por obras, no la alcanzaron. Pero los gentiles sí, por eso los gentiles por cantidades, multitudes vienen al Señor. ¿Y qué pasó? Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién era esta piedra de tropiezo? Isaías 28, Marcos capítulo 12, más adelante, la próxima semana vamos a hablar de Cristo Jesús. Dice aquí, una piedra de tropiezo y una roca de caída. La piedra de tropiezo era una pequeña piedrita, así que caminando por el camino tú la pateas y ¡ay, cómo duele! Pero la roca de caída es esa peña que está incrustada en el cerro. No hay manera de que la puedas hacer a un lado. Entonces, ¿quién era? Aquí dice que es él, es una persona, es un masculino. ¿Quién es? A la semana que viene vamos a analizar con mucho detalle quién era la roca de tropiezo. Pedro nos va a decir en Primera de Pedro capítulo 2, y esa piedra de tropiezo es Cristo Jesús. ¿Y cómo es que tropezaron en Cristo Jesús? Bueno, nos va a decir cuando continuamos en esto. Número 1, cuando Cristo Jesús se presentó ante ellos como el Mesías, lo primero que hizo fue al Jordán para ser bautizado. No tenía por qué bautizarse porque nunca cometió pecado, pero lo hizo identificándose con su gente. Les dijo, empecemos de cero. Tenemos que empezar desde cero. Y lo primero es que tenemos que presentarnos delante de Dios. Entonces se bautiza, sale del agua, del cielo se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia ahora. Y el Espíritu descendió sobre él en forma de una paloma. Inmediatamente fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Fue llevado por el Espíritu, pero la palabra dice que fue lleno del Espíritu y llevado por el Espíritu. De allí regresó, va a la sinagoga, le dan a leer, como era un maestro, le dan a que lea el libro de Isaías, que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová para dar libertad a los cautivos. Y luego les dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Desde ese momento los líderes religiosos buscan cómo deshacerse de él, matarlo, porque comienza a decir cosas que exponen la hipocresía de ellos. Para el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, ya ellos llegaron a la conclusión de que no pueden más soportar al Mesías, porque les enseña, dice Jesús, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y los líderes religiosos no lo soportan. Tanto así que dicen al capítulo 12, dice, tú haces milagros, pero los haces por la obra de Satanás. Le atribuyen los milagros de Jesús a Satanás. Y Jesús en ese momento dice, ok, si ustedes quieren seguir en la oscuridad de su pecado, vayan adelante. Y ahora se va a separar. Sí, tropezaron en Jesús porque cuando Él viene y se presenta como el Mesías que tiene poder sobre la muerte, resucita a los que ya murieron, tiene poder sobre la naturaleza,
le da órdenes al mar, al viento, tiene poder sobre los demonios y luego va a morir por nuestros pecados. Va a demostrar que tiene poder sobre la muerte y tiene poder sobre Satanás. Y lejos de recibirlo como el Mesías, como el ungido de Dios, el que vino no para librarlos a ellos, a los judíos, de la opresión de los romanos, para librarnos a todos de la opresión del pecado. Isaías 53 dice, vino y fue azotado y fue molido por nuestras rebeliones. Vino a morir. Los judíos querían ver a un Mesías, un rey poderoso que los librara de la opresión de los romanos, pero vino y se presentó un hombre humilde que vino a liberarnos y a morir para hacernos libres de la esclavitud al pecado. No lo recibieron. Al no recibir al Mesías, se convirtió entonces en una piedra. Cayeron porque tropezaron en el Mesías. Para la opinión de ellos, Mesías era insignificante. Lo acusaban que no sabía quién era su papá, que era pobre, que no tenía nada, que cómo es posible que iba a venir a ser el rey de los judíos si hablaba de humildad, de poner la mejilla cuando te... ¿Cómo es posible que puede ser el rey? Lo desecharon. No era lo que ellos querían. A ellos es que les va a decir. Isaías entonces 750 años dijo, van a llegar ese tiempo y lo que no van a entender, que la piedra que ustedes desechan es la piedra angular sobre la cual se va a fundamentar todo el edificio. Y sigue siendo lo mismo hoy en día para el religioso. Dile al católico que necesita a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, de otra manera se va a morir y se va a ir al infierno. Dile y ve lo que te dicen. No. Yo tengo a mi madre, la Virgen de Guadalupe, que está conmigo. No los vas a sacar de ahí. No los vas a convencer. ¿Por qué? Porque han tropezado sobre Jesús. Pero esa misma piedra es también a la vez una roca. Y más adelante, como dije, la semana que viene, vamos a ver cuando Jesús dice, mira, el que caiga sobre esta roca se va a ser quebrantado. Pero sobre quien la roca caiga, va a ser molido como polvo. No lo aceptaron. La semana que viene lo hacemos, pero quiero que quede claro. ¿Por qué tropezó el pueblo de Israel? Porque miraron al Mesías y en su manera de ver, que eran, ellos se autojustificaron a sí mismos diciendo, nosotros hemos hecho esto, nos merecemos esto. El gentil dice, no, yo he pecado contra Dios, lo que me merezco es la muerte y el infierno. Por fe cree en Cristo Jesús, es perdonado sus pecados, justificado por la fe, tiene paz para con Dios. Tratando de justificarse en sus obras, tropezó y ahora la piedra va a caer sobre ellos y van a ser hechos polvo. Continuamos la semana que viene, pero quiero que quede claro. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu presencia. Padre, te pido, Señor, que si tenemos amigos o familiares que viven engañados en la oscuridad del pecado todavía, manipulados por un sistema religioso falso, que en este tiempo, Señor, de Cuaresma, como lo llaman, Padre, que nos des la oportunidad de compartirles el verdadero evangelio, el único evangelio que es verdadero, el que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y que algunos de nuestros familiares, a lo mejor algunos de mis hermanos tienen hijos, a lo mejor sus padres no creen, a lo mejor sus hermanos. Te ruego, Dios, por ellos y que nos des el milagro de ver a algunos de ellos que vengan al conocimiento de Jesús por fe y reciban perdón de pecados por fe, porque por gracia sois salvos, dice tu palabra. Te damos gracias por todo esto, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.